Hola y bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Si eres amante de las historias que te atrapan desde el primer momento, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones. Hoy les traemos un relato fascinante de Horacio Quiroga, uno de los grandes maestros de la literatura de América Latina. Se trata de Anaconda, un cuento lleno de misterio y suspenso que nos transporta a la selva misionera, donde la naturaleza y sus criaturas guardan secretos oscuros. A lo largo de esta narración, exploraremos la fascinante historia dividida en 15 capítulos, donde veremos cómo un hombre se enfrenta cara a cara con una de las serpientes más temibles de la selva. Una historia que nos lleva a reflexionar sobre la lucha del ser humano frente a la naturaleza, en un contexto lleno de tensión y emoción. Capítulo 1. El encuentro. La selva misionera es un lugar de misterio y peligro, donde el hombre se siente como un extraño, un visitante en un reino que no es suyo. En el primer capítulo de Anaconda, Horacio Quiroga nos introduce en un ambiente lleno de sonidos, luces y sombras que parecen tener vida propia. Nuestro protagonista, un hombre de espíritu curioso y aventurero, camina a través de la densa vegetación. La selva se extiende interminablemente a su alrededor, como una vasta muralla de árboles que se entrelazan entre sí, formando un techo natural que bloquea la luz del sol. En su trayecto, los ruidos de la selva no dejan de acompañarlo. El crujir de las ramas, el canto de los pájaros, el zumbido de insectos. Sin embargo, no es la belleza de este paisaje lo que atrapa la atención de nuestro protagonista, sino algo mucho más inquietante, una huella extraña en el suelo, un rastro en la tierra que no puede identificar. El hombre se detiene en seco, observando con atención. No es una huella común. Es grande, casi imponente, y parece haber sido dejada por una criatura de un tamaño desmesurado. Con cautela, se agacha y la estudia. Sus pensamientos se mezclan entre la incredulidad y el temor. Esa huella pertenece a algo que no es de su mundo, algo que se oculta entre las sombras de la selva, esperando su momento. La sensación de inquietud crece. El hombre no puede evitar sentirse observado. Sabe que la selva es peligrosa, pero nunca había sentido una amenaza tan inminente, tan cercana. Se siente como si los árboles, las hojas y los ruidos mismos estuvieran conspirando en su contra, guiándolo hacia algo que no puede comprender completamente. Decide seguir el rastro, impulsado por una mezcla de curiosidad y una vaga sensación de que está siendo llamado. Cada paso lo lleva más adentro de la selva, donde el calor es sofocante y el aire está cargado de humedad. El paisaje se vuelve cada vez más oscuro, como si la luz del día se desvaneciera ante la presencia de algo más grande. De repente, un sonido quebró el silencio. Un crujido, fuerte y seco, hizo que el hombre se detuviera. Con el corazón acelerado, su mirada recorrió rápidamente el entorno, pero no vio nada. Un escalofrío recorrió su espalda, una sensación de presagio que lo hizo mirar hacia atrás, buscando una posible salida. Pero allí estaba, la huella seguía. En ese momento, algo en el ambiente cambió. El hombre pudo sentirlo en el aire, en el suelo bajo sus pies. La selva, como si hubiera reconocido su presencia, se volvió aún más opresiva. Y fue entonces cuando lo vio. No era un simple animal, ni una criatura común. Lo que estaba frente a él era algo mucho más grande, mucho más peligroso. La huella, ahora entendida en su totalidad, no pertenecía a ningún ser común de la selva. Era la huella de una bestia ancestral, poderosa, que acechaba entre las sombras. El hombre dio un paso atrás, pero el sonido del crujido aumentó. Algo lo observaba desde la oscuridad. Algo mucho más grande de lo que había imaginado. La selva no lo había recibido con los brazos abiertos. La selva lo había invitado a una danza mortal. Este primer capítulo establece el tono inquietante y misterioso de la historia, donde el protagonista se adentra en la selva, sin saber que está siendo cazado por una criatura gigantesca, la anaconda. La tensión aumenta, y el lector se siente como el protagonista, inmerso en un mundo donde la naturaleza es tanto bella como letal. Capítulo 2. La amenaza en el aire. La selva, que parecía ofrecer una paz engañosa al principio, se transforma ahora en un lugar mucho más peligroso y siniestro. El protagonista, aún con la imagen de la gigantesca huella en su mente, sigue caminando con paso cauteloso, como si cada sonido en el aire le hablara directamente al corazón. La humedad del ambiente y el calor sofocante son insoportables, pero lo que realmente lo inquieta es la sensación de estar siendo observado. El hombre ya no se siente tan seguro,
como cuando inició su travesía. Algo ha cambiado, y él lo sabe. La naturaleza misma, antes amigable y acogedora, ahora parece haberse vuelto hostil. Los ruidos que antes parecían inofensivos, el canto de los pájaros, el viento entre las hojas, el crujir de las ramas, ahora se vuelven cada vez más estridentes, como si estuvieran creando una melodía de advertencia. Es en este momento que el protagonista percibe un sonido extraño, casi imperceptible, pero que lo hace detenerse en seco. El crujido de una rama, la pisada de algo grande en la tierra blanda, un susurro que viaja entre los árboles. El sonido parece venir de todas partes, envolviéndolo en una atmósfera cada vez más pesada. Mirando a su alrededor con creciente ansiedad, el hombre se da cuenta de que la selva ha cambiado de carácter. La luz del día ya no parece filtrarse entre los árboles como antes. Un oscuro manto de sombra se extiende por el terreno, mientras la humedad crece, pegajosa, casi palpable. En medio de este silencio cargado, otro sonido lo desconcierta. Un ruido sordo, profundo, como si algo gigantesco estuviera moviéndose lentamente entre los arbustos y las ramas. No es un sonido normal. Es el crujir de algo mucho más grande de lo que él podría imaginar. El hombre no puede evitar un escalofrío al pensar en lo que podría ser. La sensación de peligro se intensifica. Su respiración se acelera, y sus ojos recorren el entorno, buscando, pero sin encontrar nada. La selva parece vacía, pero él sabe que no lo está. Algo lo observa. Algo está cerca. La presencia de la serpiente, aunque invisible, se siente en el aire, como una amenaza inminente. La ansiedad del protagonista crece con cada paso que da, mientras el sudor le corre por la frente. Es consciente de que está perdiendo el control, que la selva ya no le ofrece un camino claro hacia la seguridad. Está atrapado en una trampa invisible, y no sabe si lo que lo acecha es real o solo producto de su creciente paranoia. Pero entonces, una ráfaga de viento mueve las hojas de los árboles, y por un breve instante, el hombre cree ver algo. Un movimiento rápido, casi imperceptible, entre las sombras. Un destello de algo enorme deslizándose con sigilo. Sus instintos le dicen que no mire, que huya, pero el terror lo paraliza, lo mantiene clavado en el suelo, incapaz de moverse. Es un susurro del viento, o tal vez una ilusión provocada por el miedo. Pero cuando mira de nuevo, la sensación persiste. La bestia está cerca. Mucho más cerca de lo que pensaba. En ese instante, se da cuenta de algo aterrador. No está solo. La serpiente, la anaconda, ya lo ha marcado como su presa. Y ahora, el hombre debe decidir si enfrentar su destino o seguir siendo guiado por su miedo, en una selva que parece saber mucho más de lo que él podría imaginar. En este capítulo, el protagonista empieza a ser consciente de que está siendo acechado por la anaconda, aunque aún no la ha visto en su totalidad. La atmósfera se vuelve más densa, y el peligro acecha desde las sombras, lo que aumenta la sensación de suspense y miedo. La lucha interna del protagonista comienza a aflorar, enfrentándose al temor de lo desconocido y a una naturaleza implacable. Capítulo 3. La selva como protagonista. La selva sigue siendo el escenario dominante en esta historia, pero en este capítulo se convierte en un personaje más, casi tan temible y enigmático como la anaconda que acecha en sus profundidades. Es una selva que no perdona, que observa y controla cada paso que da el hombre, siempre en silencio, pero siempre presente. El protagonista, que antes caminaba con la esperanza de encontrar algo familiar en el vasto paisaje, ahora se siente completamente desorientado. La selva ha dejado de ser un lugar de maravilla para convertirse en una prisión que lo rodea por todos lados. El calor es más agobiante que nunca, y la humedad hace que cada paso sea pesado, como si el suelo mismo intentara detenerlo. Las ramas de los árboles se mueven con una lentitud mortecina, como si no quisieran hacer ruido, pero en su movimiento constante parecen vigilarlo, observarlo, esperando el momento adecuado. En este capítulo, la selva se muestra en todo su esplendor, pero también en su cara más cruel. Los sonidos que anteriormente eran parte del entorno natural, ahora se convierten en amenazas. El zumbido de los insectos, el canto lejano de las aves, el crujir de las hojas secas bajo sus pies, todo se mezcla en una especie de concierto macabro que resuena en su mente. Todo parece tener un propósito, guiarlo hacia su destino, hacia la confrontación con la anaconda. En la selva, el tiempo parece detenerse. Las horas pasan de manera difusa, como si la luz misma fuera incapaz de penetrar las densas capas de vegetación.
El protagonista comienza a perder la noción del tiempo. La selva lo ha absorbido por completo, y ya no está seguro de qué camino seguir. Cada sendero parece llevarlo más lejos, adentrándolo en un lugar donde ya no hay señales de civilización, solo más árboles, más hojas, más sombra. Mientras avanza, las huellas de la anaconda se hacen más claras. La tierra parece haber sido arrasada por el paso de una criatura gigantesca. La huella no es la única pista. Hay marcas en los árboles, algunas son profundas y arrugadas, como si algo gigantesco hubiera pasado por ahí, moviéndose con una agilidad sorprendente para su tamaño. La idea de que la serpiente pueda deslizarse entre los árboles, oculta en la maleza, empieza a convertirse en una obsesión en la mente del hombre. Se da cuenta de que no puede confiar más en sus sentidos. El sonido de las hojas crujir bajo sus pies podría ser solo el viento, o podría ser la anaconda deslizándose por la selva, siempre cerca. Su respiración se acelera cada vez que un sonido extraño rompe el silencio, y su mente lo traiciona, haciéndole ver sombras donde no las hay. Sin embargo, la sensación de que algo lo observa nunca lo abandona. En un momento, se detiene y mira alrededor. Siente que la selva lo está envolviendo. La vegetación, aunque hermosa y exuberante, lo oprime, lo aprisiona. Las lianas caen de los árboles, las plantas crecen enredadas unas con otras, todo parece tener vida propia. El silencio se vuelve pesado, y el aire, húmedo y denso, dificulta su respiración. Es en ese instante que algo le llama la atención, un pequeño movimiento, casi imperceptible, en la sombra de un árbol cercano. Su corazón late con fuerza. El miedo lo invade, y su mente le grita que debe correr, que debe huir, pero sus piernas no responden. Sabe que la criatura lo está acechando, y que está en el centro de su territorio. La selva parece reírse de él, burlándose de su pequeño intento de sobrevivir. Se da cuenta de que, sin importar lo que haga, la naturaleza tiene el control. Él es un simple espectador en un juego que no comprende completamente. En este capítulo, Quiroga pone de manifiesto la implacabilidad de la selva. Ya no es solo la presencia de la anaconda lo que acecha al protagonista, sino también la fuerza de la naturaleza misma, que se convierte en una prisión inescapable. La tensión aumenta, pues el protagonista se siente más vulnerable, atrapado en un entorno que lo sobrepasa, mientras la amenaza de la serpiente sigue latente. Capítulo 4. La observación de la huella. La selva parece haberse cerrado completamente alrededor del hombre. Cada paso que da lo sumerge más en un laberinto interminable de árboles, plantas y sombras que lo acechan desde todas direcciones. Ya no sabe cuánto tiempo ha pasado desde que comenzó a caminar, pero lo que sí sabe es que está completamente perdido. La selva lo ha absorbido, lo ha envuelto con su manto de misterio y peligro. Sin embargo, algo lo impulsa a seguir adelante. La huella que vio al principio de su travesía no lo ha dejado en paz. Cada vez que mira al suelo, vuelve a verla, como una marca indeleble que lo empuja a continuar, a buscar respuestas, a entender lo que está pasando. Pero a medida que avanza, la sensación de que la serpiente lo observa se intensifica. Es como si la huella misma lo estuviera guiando hacia un destino inevitable, uno del que no puede escapar. El hombre se detiene frente a una nueva huella, más grande que la anterior, mucho más clara. Es una huella que no deja lugar a dudas. La anaconda ha pasado por aquí, y está cerca. La marca en el suelo es tan profunda que parece casi imposible que algo tan grande haya podido moverse con tal sigilo. Pero eso es lo que más le inquieta. La serpiente no hace ruido. Se desliza como una sombra, invisible, casi imperceptible. Parece que la tierra misma ha sido marcada por la presencia de la bestia, como si el rastro fuera una advertencia de lo que vendrá. El hombre se agacha para examinar la huella más de cerca, sus manos tiemblan ligeramente. No sabe si el miedo lo está nublando, o si realmente está viendo algo extraordinario. Cada línea de la huella, cada curva en la tierra, le revela la magnitud del peligro que lo acecha. Es una huella que podría pertenecer a una criatura mucho más grande de lo que cualquier ser humano podría imaginar. Mientras observa la huella, un viento repentino agita las ramas de los árboles cercanos. El sonido del crujir de las hojas es ensordecedor, pero el hombre no puede apartar la vista de la marca en el suelo. Sabe que si sigue avanzando, si no se detiene a estudiar lo que tiene frente a él, puede ser demasiado tarde. Algo lo impulsa a quedarse allí, a analizar cada detalle, como si de alguna manera pudiera encontrar la forma de escapar o entender lo que está ocurriendo. En ese momento,
Algo dentro de él lo hace mirar hacia el horizonte, hacia la espesura de la selva. Es un reflejo automático, una necesidad instintiva de buscar algún signo de vida, de esperanza. Pero lo que ve lo paraliza. Un destello, una forma alargada y serpenteante, se desliza entre los árboles, justo a lo lejos, en las sombras. Es tan grande, tan majestuosa y aterradora, que por un momento el hombre duda de lo que está viendo. Su mente quiere racionalizar lo que está presenciando, pero no puede. La criatura es real, y está muy cerca. La anaconda, con su cuerpo enroscado y su piel que refleja una luz débil, es la presencia que ha estado acechando, esperando el momento justo para manifestarse. El hombre da un paso atrás, el terror se apodera de él. Sabe que ha llegado a un punto de no retorno. La huella ya no es solo un indicio, es una señal de lo que lo espera. La serpiente ha estado observándolo, marcando su camino con cada movimiento, y ahora está a punto de revelarse por completo. El pavor lo paraliza, pero también lo impulsa a moverse. Sabe que debe huir, que debe escapar, pero algo dentro de él, una curiosidad feroz y desconcertante, lo empuja a quedarse, a seguir enfrentando esa presencia que ha estado acechando desde el principio. La selva, con toda su fuerza y misterio, ahora parece un monstruo al que no puede escapar. El hombre es solo una pieza más en el vasto rompecabezas de la naturaleza, y la anaconda es su pieza final. Este capítulo sigue profundizando en el ambiente opresivo y lleno de tensión de la selva, mientras el protagonista se enfrenta a la huella de la anaconda, ahora mucho más clara y cercana. La sensación de que la serpiente está cerca y que su presencia lo acecha desde la sombra se intensifica, atrapando al protagonista en un estado de terror que lo impulsa a continuar, pero también lo paraliza. La huella no solo es un rastro físico, sino una manifestación del destino inevitable. Capítulo 5. La confrontación con la sombra. El aire se vuelve aún más pesado. Cada respiración del protagonista es una lucha contra la asfixiante humedad de la selva, pero lo que realmente lo consume no es el calor ni la presión sobre su pecho, sino el temor constante que lo acompaña, como una sombra pegajosa. El miedo se ha apoderado de él, y ya no puede escapar de la ansiedad que le produce el simple hecho de caminar. Su mente, confusa y turbada, repasa una y otra vez las huellas en el suelo, el rastro dejado por la serpiente, las marcas de su paso colosal entre los árboles. A medida que avanza, el miedo se vuelve cada vez más palpable. El suelo, cubierto de hojas y ramas caídas, cruje bajo sus pies con cada paso. Cada crujido parece más fuerte que el anterior, como si toda la selva estuviera esperando que se diera vuelta, como si todo el ecosistema estuviera conspirando para mostrarle lo que él ya sabe, pero se niega a aceptar, que la anaconda lo está acechando, y el momento de la confrontación está cada vez más cerca. La sensación de que lo observan no lo abandona. Da un paso, se detiene, mira hacia su alrededor, pero no ve nada. Solo los árboles, las plantas que crecen a su alrededor, el constante murmullo de la selva que ahora parece más amenazante que nunca. Pero es ahí, en el borde de su visión, donde ve algo que lo paraliza. Un ligero movimiento en las sombras, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro para que su corazón dé un salto en su pecho. La anaconda está cerca. Tan cerca que su presencia se puede sentir en el aire, como una presión invisible que aumenta con cada respiración. El hombre quiere correr, huir, escapar, pero sus piernas no responden. El pavor lo ha paralizado. Ya no puede distinguir si lo que ve es real o producto de su mente enloquecida por el miedo. Un nuevo sonido rompe el silencio. Es un sonido bajo, pesado, como el deslizamiento de una serpiente gigante moviéndose entre los arbustos, su cuerpo largo y masivo arrastrándose por el suelo, deslizándose con una calma mortal. Es el sonido que el hombre había temido todo el tiempo. El sonido de la bestia acechando, acercándose sin hacer ruido, casi con la elegancia de un depredador imparable. El hombre no puede reaccionar, se queda completamente inmóvil. El terror lo consume y lo convierte en una estatua de miedo. Sabe que si se mueve, si hace el más mínimo gesto, su destino estará sellado. La anaconda es paciente, y el hombre está en sus dominios. No importa que tan rápido corra, la serpiente tiene la ventaja. Ella siempre tendrá la ventaja. Es entonces cuando una sombra más grande emerge entre los árboles. Los ojos del hombre se abren de par en par mientras observa, casi incapaz de creer lo que está viendo. La anaconda no está lejos, no está a un paso. Está ante él, en todo su esplendor.
Su cuerpo largo y sinuoso se extiende más allá de lo que el hombre hubiera imaginado. Su piel con escamas verdes y doradas brilla tenuemente bajo la luz filtrada de la selva. El monstruo de las sombras está frente a él, una criatura inmensa que parece tomar toda la selva en su abrazo mortal. El protagonista siente que la fuerza de la naturaleza misma lo rodea. La anaconda, con su mirada penetrante y su cuerpo que parece interminable, lo observa, lo evalúa. Sabe que él es solo una pieza más en el ciclo de la vida salvaje, una pieza que pronto desaparecerá, como tantas otras antes que él. La criatura se mueve lentamente, casi con indiferencia, como si su presa fuera solo un obstáculo menor en su camino. Con cada segundo que pasa, el hombre se siente más pequeño, más insignificante. El miedo lo invade hasta el último rincón de su ser. Es como si la selva misma, con sus peligros y sus sombras, hubiera decidido que este es su destino. Ya no hay vuelta atrás. La anaconda, con una calma impresionante, comienza a acercarse. Cada movimiento de su cuerpo es fluido, casi hipnótico, mientras su mirada sigue al hombre, con una intensidad que parece perforar el alma. El hombre sabe que está ante el final, que no hay forma de escapar. La selva ha hablado, y la anaconda ha sido la encargada de hacer cumplir su sentencia. Este capítulo es un momento de gran tensión, donde el protagonista se enfrenta cara a cara con la anaconda, la amenaza que lo ha estado acechando desde el principio. La ansiedad del hombre alcanza su punto máximo, y el miedo se convierte en una fuerza que lo paraliza. Quiroga logra transmitir la impotencia del ser humano frente a la magnitud de la naturaleza salvaje y la inevitabilidad del destino. Capítulo 6. El ataque inminente. La selva, en su vastedad, parece haberse quedado en completo silencio. Incluso los más pequeños ruidos del entorno han cesado, como si la naturaleza misma contuviera la respiración, esperando lo que está por venir. El hombre sigue inmóvil, atrapado en el instante, el corazón golpeando con fuerza en su pecho, la mente agitada, pero el cuerpo petrificado de terror. La anaconda está frente a él, y la presión del aire es casi insoportable. Cada mirada que la serpiente le dedica es un recordatorio de su fragilidad, de su vulnerabilidad. La bestia lo observa sin prisa, como si le concediera el tiempo de darse cuenta de su destino. Es imposible saber cuánto tiempo ha pasado desde que la vio por primera vez. Las sombras de la selva se alargan, distorsionadas por el miedo que lo invade, y todo parece volverse una pesadilla en cámara lenta. La anaconda se mueve lentamente, sus ojos brillan con una intensidad inquietante. La criatura no tiene prisa, porque sabe que el hombre no puede escapar, que está atrapado en su territorio. El hombre siente la mirada de la serpiente penetrando en su alma, percibe el frío de la muerte que se acerca sin prisa. En su mente, el deseo de huir se mezcla con el reconocimiento de que no puede moverse, no puede reaccionar. Cada músculo de su cuerpo está paralizado por el pavor. Un ligero movimiento en el suelo bajo él lo hace despertar de su parálisis. La anaconda avanza, su cuerpo largo y pesado se desliza hacia él sin hacer el menor ruido, como si fuera parte de la misma selva, una extensión de las sombras que ahora lo rodean. Sabe que el ataque es inminente, que la serpiente está a punto de lanzarse sobre él con la velocidad de un relámpago. De repente, el silencio es quebrado por el ruido del cuerpo de la serpiente deslizándose por las hojas secas. El sonido es como una presión que se acumula en el aire, un sonido que resuena en sus oídos como un eco lejano. La anaconda está casi a su alcance, su cuerpo serpenteante se acerca con una calma aterradora. La sombra de su masa se extiende a su alrededor, y el hombre siente que su respiración se corta. Pero algo en su interior, una fuerza primitiva de supervivencia, lo impulsa a dar un paso atrás. Es un movimiento casi imperceptible, pero suficiente para liberar algo de tensión en su cuerpo. La mente sigue gritando que corra, que huya, pero las piernas siguen inmóviles, sin respuesta. Es en ese instante cuando la serpiente, sin previo aviso, lanza su ataque. Su cuerpo se despliega con una rapidez brutal, como un látigo gigante. El hombre apenas tiene tiempo de reaccionar. En un parpadeo, el enorme cuerpo de la anaconda lo rodea, envolviéndolo con una fuerza que no puede comprender. La presión en su cuerpo es insoportable. La serpiente lo aprieta con tal violencia que la respiración le falla, y una oscuridad repentina lo envuelve. La anaconda se ha enrollado alrededor de su torso, y el hombre siente la calorosa presión de su piel escamosa apretándose a su alrededor. La opresión es como una camisa de fuerza que lo aprieta con cada segundo que pasa. Los músculos de la serpiente,
tan fuertes y letales, lo están consumiendo. Su mente comienza a volverse borrosa, la falta de aire lo está asfixiando. En ese momento, un grito interior resuena en su mente. Luchar. Pero el miedo lo ha desbordado. La desesperación lo envuelve mientras intenta mover sus brazos, pero la serpiente lo ha inmovilizado completamente. Solo puede sentir el pesado y suave deslizar de la carne de la serpiente alrededor de su cuerpo, como una cadena interminable que lo aprisiona cada vez más fuerte. Pero en su desesperación, algo dentro de él despierta, un deseo de supervivencia que lo impulsa a luchar. Los pocos centímetros que quedan entre su cuerpo y el aire libre se sienten como una eternidad. Con todas sus fuerzas, el hombre comienza a forzar sus movimientos, a luchar contra la opresión de la serpiente, a intentar liberarse de su abrazo mortal. La selva parece haberse vuelto aún más densa, como si la misma naturaleza estuviera haciendo todo lo posible para impedir que escape. Con una última fuerza, un destello de lucidez lo hace girar, en un esfuerzo por romper la envoltura que lo ahoga. Sabe que tiene que actuar rápido, o la anaconda terminará con él en un solo movimiento. El hombre lucha desesperadamente, como un hombre atrapado entre la vida y la muerte, entre la selva que lo consume y la serpiente que lo va a devorar. Este capítulo marca el clímax de la tensión acumulada hasta este punto. La anaconda finalmente se mueve para atacar, y el hombre se enfrenta cara a cara con la amenaza, sintiendo la presión de la bestia que lo envuelve con su poder. El terror llega a su punto máximo, pero también surge una chispa de lucha interna, un último intento de supervivencia. La violencia de la serpiente y la desesperación del hombre se cruzan en una lucha entre la vida y la muerte. Capítulo 7. La lucha por la vida. El hombre, envuelto por la fuerza implacable de la serpiente, siente como cada intento de liberarse solo lo debilita más. La anaconda lo aprieta con una furia calculada, no con la violencia inmediata de un ataque, sino con la presión constante que lo reduce, que lo asfixia poco a poco. Los músculos de la serpiente, como cables de acero, se enrollan y se ajustan a su alrededor, y cada respiración se convierte en una lucha desesperada por obtener un poco de aire. El calor de la selva parece volverse insoportable, la presión de la serpiente lo aplasta como si el mundo entero se hubiera encogido a su alrededor. Su rostro se retuerce en una mueca de dolor, pero el miedo también lo ha envuelto por completo. Sabe que no puede rendirse, que su vida depende de cada segundo, de cada movimiento que logre hacer para liberarse. La mente del hombre, en la penumbra de su angustia, trata de encontrar un punto de resistencia, una salida en medio de esa pesadilla. Intenta recordar todo lo que sabe sobre las serpientes, sobre las anacondas, sobre cómo enfrentarlas. Pero la mente, nublada por el pánico, es incapaz de encontrar una solución lógica, y lo único que queda es el instinto, la fuerza de voluntad pura que le queda. Por un breve instante, la presión disminuye. La anaconda ha aflojado un poco su apretón, tal vez por un movimiento accidental, tal vez porque la serpiente siente que el hombre ha quedado completamente inmovilizado. Es en ese breve lapso cuando el hombre logra un destello de claridad. Con un esfuerzo titánico, logra mover sus brazos, aunque apenas. Los dedos se abren y se cierran en un intento desesperado de encontrar algo que lo pueda ayudar. El aire parece entrar por sus pulmones en pequeñas dosis, insuficiente para calmar el pánico que lo consume. En ese momento, el hombre, con una fuerza que no sabía que tenía, empieza a rasgar las hojas y las ramas que están cerca de él. La selva, que había sido su cárcel hasta ese momento, ahora se convierte en su última esperanza. Sus manos, que antes parecían rígidas de terror, ahora buscan algo, cualquier cosa que pueda darle la ventaja, aunque sea por un segundo. La serpiente parece no darse cuenta de su lucha por respirar. Sus movimientos siguen siendo lentos pero seguros, casi como si estuviera disfrutando del proceso, como si estuviera jugando con su presa. Pero el hombre sabe que cada momento es vital. Sabe que no puede quedarse quieto. No puede darse el lujo de rendirse. Mientras la anaconda se acomoda y sigue su movimiento, un dolor agudo recorre su pecho, la falta de aire lo aturde, pero hay algo en su interior que lo obliga a seguir luchando. Por fin, un resquicio de esperanza aparece cuando el hombre logra aferrar con una mano una gruesa rama que se encuentra cerca de su cabeza. Es una pequeña victoria, pero es suficiente para que recupere un poco de energía. Con cada pulso de vida que sigue en su cuerpo, la adrenalina aumenta, y un nuevo vigor comienza a recorrer su ser. La lucha por respirar se convierte ahora en una lucha por la libertad. Con cada respiración que toma, más fuerte se siente,
Y aunque la serpiente no lo ha soltado, su determinación crece. La rama que ha agarrado se convierte en su única aliada, el único punto de contacto con el mundo exterior, con la vida misma. El hombre comienza a mover su cuerpo, poco a poco, deslizándose hacia los arbustos, tratando de ganar unos centímetros, un poco de distancia. No puede moverse mucho, pero sabe que su vida depende de ese pequeño pero constante esfuerzo. La selva, que antes parecía inmensa y opresiva, ahora es el campo de batalla en el que lucha por sobrevivir. Las sombras de los árboles, las ramas que se entrelazan, los sonidos del viento entre las hojas, todo forma parte de ese caos en el que la única ley es la lucha por la vida. Cada movimiento es agotador, pero no puede detenerse, no puede rendirse. La sensación de que la serpiente sigue cerca, lista para apretar nuevamente, lo persigue. En su mente, la desesperación da paso a la ira. No es solo el miedo lo que lo mueve, sino también una rabia instintiva, un deseo de supervivencia que lo empuja más allá de sus límites. La lucha ahora es por su vida, y no va a dejar que la selva o la serpiente lo derroten tan fácilmente. Su mente, aunque nublada por el miedo, también ha despertado una fuerza primitiva, algo que está más allá del pensamiento racional. Solo hay acción, solo hay movimiento, solo hay la necesidad de salir de allí. A pesar del sufrimiento, a pesar de los obstáculos, el hombre sigue adelante. Cada segundo de vida es un regalo que debe aprovechar. La anaconda, aunque poderosa y casi invencible, no sabe lo que le espera. El hombre ha despertado una fuerza que ni él mismo sabía que poseía, una fuerza que podría ser su única oportunidad para sobrevivir. Este capítulo marca un momento de resistencia feroz, donde el hombre no solo lucha por su vida, sino que también despierta en él una fuerza instintiva que lo impulsa a no rendirse. Aunque la presión de la serpiente lo agobia, su lucha es constante, y la selva, que antes era su prisión, ahora se convierte en el campo de batalla para su supervivencia. Capítulo 8. La esperanza que se disuelve. El hombre siente el peso de la serpiente apretando cada vez más fuerte. Cada intento de moverse, de ganar espacio, es en vano. La anaconda lo rodea con la suavidad de un gigante paciente, pero su fuerza imparable lo aplasta sin piedad. El calor de la selva es insoportable, y el aire, cargado de humedad, parece espeso como una cortina de agua. Cada segundo que pasa, la sensación de ahogo se vuelve más intensa, y el hombre lucha, desesperado, por retener lo poco que le queda de oxígeno. Sus brazos, ahora agotados por el esfuerzo y la tensión, comienzan a perder fuerza. La rama que había conseguido aferrar se ha convertido en un simple estorbo, una extensión inútil de su desesperación. La anaconda, con una lentitud deliberada, mueve su cuerpo aún más, ajustándose a su presa. El hombre siente cada giro de su cuerpo, cada movimiento como un recordatorio de lo insignificante que es frente a esa fuerza de la naturaleza. Los pensamientos del hombre comienzan a desmoronarse, la realidad se difumina. La lucha por la vida, que antes parecía tan clara, se torna cada vez más borrosa. Su mente se dispersa entre la desesperación y los recuerdos, entre la agonía del presente y las imágenes distorsionadas de lo que pudo haber sido. Cada segundo de lucha lo aleja un poco más de la realidad, y la selva se convierte en un monstruo inmenso que lo devora. El recuerdo de su vida antes de ese momento lo golpea con fuerza. La claridad de aquellos días en que se sentía invulnerable, en los que el mundo parecía estar a su alcance, se disuelve como agua en el aire. Todo lo que fue su vida parece tan lejano ahora, tan frágil frente a la presencia de la anaconda que lo mantiene prisionero. Los recuerdos se disuelven, se convierten en sombras, en ecos lejanos que ya no tienen importancia. Todo lo que queda es la serpiente y él, atrapados en este momento, en esta lucha. El hombre sabe que cada respiración se vuelve más difícil. El aire parece escurrirse de sus pulmones, y el dolor, la presión, lo invade. Sabe que el tiempo se acaba, que el límite de su resistencia se está alcanzando. Pero, en el fondo de su ser, algo no lo deja rendirse. Hay una chispa que aún lo impulsa a seguir, una necesidad primal de sobrevivir, de no ser vencido tan fácilmente. Algo dentro de él, en lo más profundo de su ser, se niega a sucumbir ante la fatalidad. En la penumbra de su lucha interna, el hombre siente como la anaconda lo envuelve aún más. Cada espiral de su cuerpo lo aprisiona, como si la serpiente estuviera jugando con él, sabiendo que no hay escapatoria. El hombre sigue respirando con dificultad, cada vez con más ansiedad, pero un pensamiento lo atraviesa: no puedo dejar que esto sea el final. No puedo rendirme.
Con la poca fuerza que le queda, trata de mover un brazo. El esfuerzo es sobrehumano, pero un pequeño movimiento es suficiente para que un chorro de adrenalina recorra su cuerpo. El impulso de supervivencia crece, y con él un nuevo destello de esperanza, aunque frágil, se enciende en su interior. Es como si su cuerpo respondiera a su voluntad con una última energía desconocida, una chispa que lo lleva a intentar algo más arriesgado. La presión de la anaconda sigue siendo inquebrantable, pero ahora el hombre es consciente de que su lucha está lejos de ser en vano. Cada respiro es un desafío, pero también un paso más hacia la oportunidad de sobrevivir. El deseo de liberarse se intensifica, y cada movimiento, por pequeño que sea, se convierte en un acto de resistencia. La selva, inmensa y omnipresente, parece envolverlo por completo, pero el hombre no está dispuesto a desaparecer en su interior. Hay una fuerza en su interior que no entiende, que lo empuja a continuar, a no dejar que la sombra de la anaconda lo trague por completo. Con cada segundo que pasa, la esperanza crece, aunque débilmente, como una llama a punto de apagarse, pero que se niega a extinguirse. Este capítulo refleja la lucha interna del protagonista mientras se enfrenta a la imposibilidad de liberarse de la anaconda. Su esperanza parece desvanecerse, pero una chispa de resistencia aún persiste, empujándolo a seguir luchando por su vida. La selva y la serpiente se convierten en símbolos de una naturaleza imparable que consume al hombre, pero él, en su último aliento, sigue resistiendo. Capítulo 9. La serpiente y la selva. El hombre está casi completamente atrapado por la anaconda. Cada intento de movimiento es más débil que el anterior, y la presión de la serpiente se ha vuelto insoportable. Su cuerpo, al borde de la rendición, comienza a ceder ante el poder inhumano de la bestia. Los músculos de la serpiente parecen implacables, como si cada espiral alrededor de su torso fuera más fuerte, más apretado. Cada respiro le cuesta más trabajo, y la sombra de la muerte parece más cercana. La anaconda, ajena a sus esfuerzos, sigue su lento pero inevitable avance. El hombre siente cómo las fuerzas se desvanecen de su cuerpo. El ardor en sus pulmones lo ahoga, su mente se nubla, pero una pequeña chispa de claridad sigue viva en su interior. Es un brillo diminuto, pero es suficiente para que se niegue a sucumbir a la desesperación por completo. La selva a su alrededor parece moverse lentamente, como si cada hoja, cada rama, estuviera observando su lucha. En su mente, el hombre recuerda el sonido de la selva, el crujir de las hojas secas bajo sus pies cuando llegó allí, el sonido de los animales, el zumbido lejano de los insectos, todo lo que había formado parte de su vida en ese lugar. Ahora, ese mismo sonido se mezcla con el rugir de su respiración entrecortada, con los latidos de su corazón desbocado. La selva, que antes había sido su hogar, ahora lo rodea, implacable, indiferente a su sufrimiento. El deseo de huir, de escapar, crece dentro de él, pero la serpiente lo mantiene atrapado. Cada espiral, cada vuelta de su cuerpo lo aprisiona más. La anaconda no parece tener prisa. Está tranquila, casi satisfecha con la lucha que está librando. No hay rabia en sus movimientos, solo un desdén calmo, como si estuviera disfrutando de cada instante en que el hombre se va acercando más a la muerte. El calor de la selva lo envuelve con una densidad opresiva. La humedad que lo empapa, la falta de aire que lo ahoga, son como un solo ser, una fuerza natural que lo aprisiona en su propio sufrimiento. Cada intento de moverse, de liberarse, parece inútil. El hombre siente que su voluntad está comenzando a quebrarse, que la resistencia que había mantenido durante tanto tiempo se está agotando. Pero de repente, en medio de su desesperación, algo en su interior se enciende. Un pensamiento, una imagen fugaz de libertad, le da un destello de claridad. Sabe que no puede rendirse, no ahora, no cuando está tan cerca de la muerte. En su mente, la necesidad de luchar crece con la intensidad de una llama. El hombre, con un último esfuerzo, se sacude, intenta romper el abrazo mortal de la serpiente. Sus movimientos son torpes, cansados, pero aún tiene algo de fuerza, algo de vida en su interior. La anaconda, al sentir el esfuerzo, aumenta la presión, pero eso no hace que el hombre se detenga. Es como si la desesperación lo hubiera transformado. Con un destello de furia, comienza a usar todas sus fuerzas en un intento de empujar su cuerpo hacia adelante, de liberarse de ese abrazo mortal. Cada segundo que pasa es más intenso, más doloroso, pero cada segundo también es una victoria en su lucha. La selva sigue a su alrededor, observándolo, pero no le ofrece ayuda, no hay compasión.
El hombre está solo, rodeado por la oscuridad que avanza sobre él. Cada espiral de la anaconda parece un recordatorio de la crueldad de la naturaleza, de la indiferencia del mundo que lo rodea. Pero el hombre no va a permitir que esa indiferencia lo venza. Con un último aliento de vida, lanza un último esfuerzo, un último grito interno de supervivencia. Aunque la serpiente lo aprieta con toda su fuerza, aunque la selva parece tragárselo, él no se da por vencido. En su corazón, la esperanza se mezcla con la desesperación, y esa mezcla es la que lo mantiene vivo. La lucha continúa, un ciclo interminable de dolor, esfuerzo y resistencia. Este capítulo marca un punto en que la lucha se vuelve aún más desgastante para el hombre. La serpiente lo sigue apretando, la selva lo rodea con su indiferencia, pero el hombre encuentra en su desesperación una chispa de lucha renovada. A pesar de los casi insuperables obstáculos, no está dispuesto a rendirse. Capítulo 10. El precio de la resistencia. El hombre, envuelto en el abrazo mortal de la anaconda, siente como su cuerpo empieza a perder la fuerza con la que había luchado durante tanto tiempo. Cada espiral de la serpiente alrededor de su torso le arranca una nueva bocanada de aire, cada vez más difícil de conseguir. El ardor en sus pulmones es insoportable, y sus extremidades, cansadas y débiles, ya no responden como antes. La selva a su alrededor, que una vez fue su refugio, ahora se convierte en una prisión insensible y opresiva. La anaconda sigue su avance lento y calculado, como si el tiempo no tuviera relevancia para ella. No hay prisa en sus movimientos, solo una certeza en cada giro, en cada vuelta que da para envolverlo más, para asegurar su captura. El hombre, sin embargo, no deja de luchar. Cada fibra de su ser está dedicada a resistir, a seguir adelante, a mantener viva la esperanza de una salvación que parece cada vez más lejana. Los latidos de su corazón retumban en sus oídos, cada uno un recordatorio de lo que está perdiendo, de la lucha que se está librando dentro de él. La desesperación se mezcla con la determinación. Aunque su cuerpo ya no responde con la misma agilidad, su mente sigue alerta, buscando la forma, buscando un camino para escapar, aunque sea una mínima posibilidad. Las hojas caídas bajo él crujen con cada leve movimiento que intenta hacer, pero el esfuerzo se vuelve casi inútil. La serpiente lo aprieta con una fuerza descomunal, y cada segundo que pasa lo hunde más en el abismo de la impotencia. La presión en su pecho lo paraliza, y por un momento, todo parece difuminarse, como si la selva misma se hubiera tragado su presencia, como si él dejara de ser un ser humano y se convirtiera en parte de la naturaleza que lo rodea. Sin embargo, dentro de esa quietud, el hombre encuentra algo que no había esperado, un segundo de calma. La anaconda, en su lento proceso, ha aflojado por un breve momento su abrazo. La razón de este cambio es incierta. Tal vez la serpiente haya percibido que su presa está más cerca de la muerte que de la lucha, o tal vez sea simplemente un respiro antes de continuar. Sea cual sea el motivo, el hombre, consciente de la oportunidad, siente una ráfaga de adrenalina recorrer su cuerpo. Es un instante fugaz, pero suficiente para que su mente vuelva a centrarse. Aunque sus fuerzas se han agotado, su voluntad sigue siendo fuerte. Con un último suspiro, trata de mover sus brazos. El dolor se intensifica, pero no se rinde. Cada movimiento, aunque mínimo, es un desafío, un acto de resistencia contra la inevitable fatalidad. La anaconda lo observa en su silencio, sin hacer ruido, sin apresurarse. Para ella, el tiempo no existe, solo el proceso. Con los ojos entrecerrados, el hombre siente la presión en su torso disminuida por un momento, pero el alivio es breve. En un abrir y cerrar de ojos, la serpiente vuelve a apretar, como si hubiera percibido el intento de huida. Pero el hombre, ahora más consciente de la necesidad de un cambio radical, encuentra un último recurso. Su desesperación se convierte en furia. En una explosión de esfuerzo, utiliza lo que le queda de energía para intentar zafarse. Su cuerpo, desgarrado por el sufrimiento, se mueve con torpeza, pero un destello de esperanza lo impulsa a seguir. Sus manos se aferran con lo que queda de fuerza a la tierra, a las hojas, a cualquier cosa que le dé la mínima ventaja. La presión aumenta de nuevo, pero él no se detiene. El sudor recorre su rostro, y el cansancio lo arrastra, pero el grito interior de supervivencia lo mantiene firme. No puede rendirse. No mientras haya una mínima oportunidad de salvar su vida. La lucha sigue. La anaconda lo aprieta con todo su poder, mientras que el hombre se niega a ceder. La selva, aunque implacable, parece detenerse en este momento.
Cada movimiento de la serpiente es un recordatorio de lo insignificante que es el hombre frente a la magnitud de la naturaleza. Pero la resistencia, esa fuerza primal que surge del interior, es lo que lo mantiene con vida, aunque su cuerpo ya no sea capaz de sostenerla por mucho tiempo más. Este capítulo profundiza en la resistencia interna del hombre, que se enfrenta a la anaconda en un último esfuerzo por sobrevivir. Aunque el precio de su lucha es alto y las fuerzas lo abandonan, su voluntad de resistir lo mantiene, al menos por un momento, con vida. La presión de la serpiente es imparable, pero la chispa de esperanza y la necesidad de supervivencia lo impulsan a continuar. Capítulo 11. La agonía de la espera. El hombre se encuentra atrapado en una lucha interna que parece no tener fin. La anaconda, ajena a sus esfuerzos por liberarse, sigue apretando con la misma fuerza, sin prisa, sin alterarse. Cada espiral de la serpiente lo rodea como un peso muerto, implacable, aplastante. El calor de la selva parece intensificarse, como si el mundo entero estuviera conspirando para que no hubiera escape. El sudor recorre su rostro y su cuerpo, la respiración se vuelve más entrecortada, más difícil de conseguir. En su mente, los recuerdos de su vida antes de este momento se mezclan con las sombras de la selva que lo aprisionan. La naturaleza que había sido su compañera y refugio, ahora se convierte en la fuerza que lo devora, que lo somete. Cada suspiro que da parece el último. Cada vez que intenta moverse, su cuerpo le responde con un dolor insoportable. Pero dentro de él hay algo más que dolor, algo más profundo, algo que se niega a morir, que se niega a rendirse. Por momentos, la lucha externa se desvanece y se convierte en una guerra interna. La serpiente es solo un cuerpo que lo aprieta, pero la verdadera batalla está ocurriendo en su mente, en su alma. La anaconda es un monstruo tangible, pero más allá de ella, está el miedo, la desesperación, la angustia de saber que está cerca de la muerte y aún no ha encontrado una forma de escapar. En esos momentos, las imágenes del pasado regresan, los momentos de su vida anterior a la selva, a esta lucha. Se ve a sí mismo en otro tiempo, cuando todo parecía ser diferente, cuando el aire que ahora parece pesado era libre y limpio. Sus recuerdos se mezclan con el presente, y en esa mezcla, el hombre encuentra consuelo, aunque sea momentáneo, como un refugio en medio del caos. Pero esos recuerdos también lo atormentan, porque le recuerdan que ya no es esa persona. Ya no es quien era antes, ya no tiene el control sobre su destino. La anaconda sigue apretando, y el hombre sigue luchando, pero de una forma más débil. Su cuerpo ya no responde como antes. Cada movimiento es más lento, más pesado. Sabe que su resistencia está cerca de agotarse, que sus fuerzas ya no son suficientes para liberarse. La selva, implacable, parece reírse de su lucha, mientras el sonido de los insectos y el viento entre los árboles lo rodean como si fueran testigos de su agonía. En medio de esa desesperación, el hombre siente un suspiro de alivio, un resquicio de aire que le permite respirar un poco más. Es una sensación efímera, casi inexistente, pero suficiente para que su mente se aclare, aunque sea por un momento. Este respiro, aunque corto, le da una nueva perspectiva, la sensación de que aún no ha terminado. De que la muerte no está cerca, aunque lo parezca. Sin embargo, ese breve momento de claridad desaparece rápidamente, y el dolor regresa con más fuerza. La serpiente ha ajustado su abrazo, y ahora el hombre siente como si el aire lo estuviera abandonando, como si la vida misma se estuviera escurriendo de su cuerpo. Cada latido de su corazón parece más débil, más lejano, y la desesperación crece. En ese instante, el hombre cierra los ojos con fuerza, como si pudiese apartar la realidad a su alrededor. Todo lo que queda es la sensación de estar vivo, de que aún puede resistir. Su cuerpo se encuentra agotado, pero su mente sigue despierta, sigue luchando contra la rendición. No puede aceptar la derrota, no cuando está tan cerca de ser derrotado. A pesar de todo, hay algo dentro de él que se niega a ceder. La selva sigue su curso, ajena a la tragedia que se está desarrollando en su seno. Los árboles se mecen con el viento, los animales siguen su marcha, los insectos continúan su zumbido, como si el hombre no fuera más que una sombra en la vasta naturaleza. Y él, atrapado entre la vida y la muerte, sigue buscando una salida que parece cada vez más lejana. Este capítulo profundiza en la angustia interna del protagonista, que lucha contra el cansancio, el miedo y la desesperación. Aunque su cuerpo y su mente están al borde de la rendición, hay un destello de esperanza en su interior, que lo impulsa a seguir resistiendo. La selva, indiferente a su sufrimiento,
lo rodea mientras él sigue buscando una salida que parece cada vez más inalcanzable. Capítulo 12. El fin de la lucha. La presión de la anaconda ha alcanzado su punto máximo. El hombre está exhausto, casi al límite de sus fuerzas. El aire que entra en sus pulmones parece escaso, como si la vida misma estuviera siendo extraída de su cuerpo. Cada intento de movimiento es más inútil que el anterior. La selva, infinita y omnipresente, lo rodea con su calor agobiante, su humedad densa, como si lo estuviera absorbiendo poco a poco, dejándolo ser parte de su propio organismo. Es un testigo impotente de su lucha, pero no hay compasión en la naturaleza que lo rodea, solo una calma indiferente. A pesar de estar completamente atrapado, el hombre sigue buscando en su mente alguna forma de escape, alguna rendija por donde la esperanza pueda entrar. Los recuerdos siguen jugando con su conciencia, los momentos felices, los días tranquilos antes de esta pesadilla. El rostro de su familia aparece en su mente como una visión distante, irreconocible ahora en medio de su agonía. Es una imagen borrosa, como si no fuera más que un sueño lejano. El tiempo parece haberse detenido, como si su existencia se estuviera reduciendo a ese único momento de lucha, a ese único instante suspendido entre la vida y la muerte. La anaconda no tiene prisa. La serpiente sigue apretando, sin alterarse, sin detenerse. Su cuerpo es un coloso que parece no tener fin. A medida que las espirales se apoderan de él, el hombre siente su cuerpo ir cediendo, sucumbiendo a la presión. Cada hueso, cada músculo parece estar siendo comprimido con fuerza, como si fuera parte de una máquina que lo va desintegrando lentamente. La sensación de ahogo es insoportable, pero aún así, algo dentro de él se niega a rendirse. Sin embargo, la lucha que alguna vez fue su esperanza comienza a desvanecerse. Los pensamientos se hacen más confusos, más difusos. Las imágenes del pasado se mezclan con los sonidos de la selva, el murmullo lejano del viento y el canto distante de los animales. La selva misma se ha convertido en un paisaje difuso, como una niebla que envuelve su conciencia. Todo parece moverse lentamente a su alrededor, pero él no tiene fuerza para seguir luchando, no tiene energía para resistir más. Las horas parecen haberse convertido en siglos. El hombre pierde la noción del tiempo, no sabe si han pasado minutos, horas o días. Todo lo que puede sentir es el frío que recorre su piel a medida que la sangre deja de circular con normalidad. El dolor ha dejado de ser agudo, ahora es solo una presión constante, un recordatorio de su propia fragilidad frente a la fuerza de la naturaleza. La selva sigue indiferente, inmutable. Los insectos siguen su curso, los árboles se mecen con el viento, y en la distancia, se oye el rugido de algún animal salvaje. El hombre ya no escucha esos sonidos con claridad. Todo ha quedado atrás, todo se ha desvanecido. Lo único que queda es él, atrapado entre la vida y la muerte, atrapado en las espirales de la anaconda que no lo dejarán ir. Es entonces cuando algo en su interior cambia. Ya no hay lucha, ya no hay dolor. El cuerpo del hombre ha dejado de resistirse, y su mente se ha rendido por completo. La desesperación que lo había mantenido con vida ahora se disuelve en una calma extraña. Ya no hay lucha, solo un silencio profundo que lo envuelve. Los recuerdos se desvanecen, la selva se desvanece. Solo queda la conciencia de lo que está por venir. Y entonces, sin previo aviso, el cuerpo del hombre se relaja completamente, como si finalmente hubiera aceptado lo inevitable. El abrazo de la serpiente, que había sido su prisión, ahora parece un manto que lo envuelve de una forma diferente. El miedo ha desaparecido, y la lucha se ha extinguido. En su mente, ya no hay espacio para el sufrimiento. La selva, la anaconda, la lucha, todo se desvanece como un sueño lejano. La muerte llega, tranquila, inevitable. La resistencia ha cesado, y el hombre ha dejado de existir como entidad separada. Ahora es solo una parte más de la naturaleza que lo rodea, una parte más de la selva que se lo ha tragado. Este capítulo marca el fin de la lucha del hombre, un punto donde la resistencia se desvanece por completo. La naturaleza, a través de la anaconda, ha cumplido su curso, y el hombre finalmente acepta su destino. La selva y la serpiente, que lo rodeaban con indiferencia, se convierten en símbolos de un destino imparable e inevitable. La lucha interna ha terminado, y la muerte ha llegado con la calma de la resignación. Capítulo 13. La calma tras la tormenta. La selva, implacable y eterna, continúa su curso. Tras la desaparición del hombre,
la vida sigue en su infinito ciclo. Los animales que antes merodeaban entre los árboles y las plantas vuelven a sus rutinas, los insectos retoman su zumbido constante, el viento mueve las hojas con la misma indiferencia que siempre. La selva no conoce la pausa, no conoce la piedad, y ahora, todo parece haberse asentado en su normalidad. La anaconda, que en su lento y calculado abrazo terminó con la vida del hombre, permanece en la misma posición. Su enorme cuerpo, que aún parece enroscado sobre el suelo, se mueve solo ligeramente, casi imperceptible. La serpiente no tiene prisa, ni necesidad de apresurarse. Para ella, la naturaleza es suya, el tiempo no tiene sentido. La vida y la muerte son solo partes de un mismo proceso interminable. Los seres vivos nacen, se alimentan, sobreviven y finalmente perecen, solo para convertirse en parte de algo más grande, más eterno. La selva no recuerda al hombre. La selva nunca ha recordado a quienes se pierden en sus entrañas. Sus huellas ya no quedan atrás. La tierra, que lo había abrazado en vida y que lo ha devorado en muerte, vuelve a su estado primordial. El paso del hombre ya no deja rastro. Es como si nunca hubiera existido. Su lucha, su desesperación, su sufrimiento, todo se disolvió en el tiempo, como el eco de un grito perdido en la vasta inmensidad de la jungla. El silencio parece haberse instalado, y las sombras de la noche caen lentamente sobre la selva, como un manto que cubre todo a su paso. La luz del día ya no ilumina la oscuridad de los rincones donde la serpiente y su víctima se encontraron, pero aún persiste una quietud en el aire, una quietud profunda, como si la tierra misma estuviera suspendida, reflexionando sobre lo que acaba de ocurrir. La anaconda, satisfecha por su caza, finalmente comienza a deslizarse lentamente, como si su función estuviera cumplida, como si la historia de este hombre ya no tuviera relevancia. La serpiente se arrastra por la tierra, moviéndose con esa calma que es su única forma de existir, tan antigua como el mismo tiempo. El rastro de su paso se pierde rápidamente entre las sombras, como si su presencia en este lugar nunca hubiera tenido importancia. Mientras tanto, la selva, con sus sonidos y movimientos, sigue adelante. Los árboles, las plantas, los animales continúan su existencia sin alterarse por la vida y muerte de un hombre que ya no existe. La naturaleza sigue siendo un ciclo sin fin, donde la muerte es solo un paso más, y la vida sigue sin detenerse. Los momentos de lucha y sufrimiento de los seres humanos se disuelven en la vastedad de la tierra, como si nunca hubieran existido. El hombre, quien había sido el protagonista de una batalla feroz contra la naturaleza, ahora es solo una sombra en el recuerdo de la selva. Su resistencia, aunque valiente, no fue suficiente. La anaconda, con su inmenso poder, lo derrotó. La naturaleza, implacable, lo devoró. Y ahora, en el profundo y eterno silencio de la jungla, ya no hay nadie que recuerde su lucha, ni su rostro, ni su existencia. Todo ha quedado atrás. Solo queda el viento que acaricia las hojas, el murmullo de los animales en la distancia, y la noche que se cierne sobre la selva, profunda y tranquila. Este capítulo representa el cierre de la historia, donde la naturaleza vuelve a su curso, indiferente a los esfuerzos y la lucha del hombre. La calma y el olvido se imponen, y el ciclo de la vida y la muerte sigue sin detenerse. La muerte del hombre, aunque dramática, no cambia el flujo natural de las cosas. Capítulo 14. El eco de la selva. A medida que la noche cae sobre la selva, una sensación de quietud se apodera del ambiente. Los árboles, altos y gigantescos, se alzan como siluetas oscuras contra el cielo estrellado, mientras las estrellas, pequeñas pero brillantes, observan desde lo alto el vasto territorio que ha sido escenario de una lucha mortal. El aire, cargado de humedad, se mueve lentamente, acariciando las hojas y produciendo un sonido bajo, casi imperceptible. Es un sonido que tiene el poder de engullir los pensamientos, como si la selva misma tratara de borrar todo vestigio de lo ocurrido. Los animales nocturnos han comenzado su actividad, pero hay algo diferente en la atmósfera. La presencia del hombre, que antes había alterado temporalmente el equilibrio de la selva, ahora se ha desvanecido por completo. Los ecos de su lucha, de su sufrimiento, parecen haberse disuelto en la vastedad de la jungla. Lo que quedó atrás es solo el silencio de un lugar que sigue funcionando según sus propias reglas, sin necesidad de la intervención de los humanos. La anaconda, que ya se ha deshecho de la resistencia final del hombre, continúa su camino a través de la selva. Su cuerpo, pesado y sinuoso, se desliza con facilidad entre la maleza, como una sombra que se mezcla con el entorno.
En su camino, no deja huella, no deja rastro. Al igual que todos los seres que habitan la selva, ella forma parte de un ciclo mucho más grande que el individuo, un ciclo que no conoce compasión, ni memoria. La serpiente, con su ritmo lento pero firme, se desplaza sin preocupación alguna por lo que acaba de ocurrir. Por otro lado, la selva sigue su curso. La vida, aunque ajena a la tragedia de un hombre que ya no existe, sigue siendo un lugar vibrante de acción y movimiento. La selva no espera. Los árboles se mecen con el viento, los insectos zumban en la oscuridad, los pequeños animales corren de un lado a otro en su constante búsqueda de alimento o refugio. Es una vida sin interrupciones, un flujo continuo que no se ve alterado por la presencia de un ser humano. Las voces del mundo animal, de la naturaleza, se mezclan en una sinfonía que se repite una y otra vez, como un eco eterno que nunca cesa. Es en esta quietud nocturna que el recuerdo del hombre se desvanece. Aunque su lucha fue feroz y su resistencia admirable, su paso por la selva es efímero. La anaconda, al igual que la naturaleza misma, ha seguido su curso, y con ella, el destino de aquel que había creído poder desafiarla. El hombre ya no tiene cabida en la memoria de la selva. El ciclo de la vida y la muerte ha seguido su camino, como un río que avanza sin detenerse, arrastrando todo lo que encuentra a su paso. El eco de la lucha se disuelve, y la selva, que había sido testigo de esa resistencia, ahora es solo un escenario de silencio. Los árboles, que vieron el sufrimiento del hombre, ahora no recuerdan su rostro ni su nombre. El viento, que pudo haber acariciado su rostro por última vez, ahora sigue su curso, tocando las hojas sin distinción. En la distancia, el canto de los búhos y el crujir de las ramas continúan, mientras la oscuridad se apodera de todo. Así, la selva recupera su paz, esa paz que es suya por naturaleza, implacable y eterna. Y mientras la anaconda se desvanece en la oscuridad, el hombre se convierte en una sombra más, una historia olvidada en el interminable ciclo de la vida y la muerte. Este capítulo refleja la naturaleza cíclica de la selva, donde la muerte de un individuo es apenas una interrupción momentánea en un proceso eterno. La lucha del hombre y su destino se desvanecen rápidamente en la vastedad de la jungla, mientras la vida sigue su curso, indiferente. La naturaleza continúa con su ritmo y la memoria del hombre se disuelve en la quietud. Capítulo 15. La eterna ciclicidad. La selva, sin importar lo que ocurra en sus entrañas, sigue siendo un lugar regido por su propia ley, un universo sin principio ni fin. No hay promesas de redención, ni esperanzas de liberación. Todo sigue su curso, inevitable y constante. Los ecos de la vida, del viento que acaricia las hojas, del agua que corre por los riachuelos, del canto de los animales nocturnos, llenan el aire, pero no hay nada que nos asegure que esa misma selva, ese mismo ciclo, no devorará todo lo que se cruce en su camino. Mientras la oscuridad va tomando la selva, la anaconda se mueve con sigilo entre los árboles, su cuerpo largo y pesado deslizándose sobre el terreno sin dejar rastro. El peso de su existencia parece estar en armonía con la de la naturaleza misma. Ella no necesita justificación, no necesita ser vista ni recordada. En su naturaleza, ella es parte de la eterna danza de la vida y la muerte. Es un eslabón más en ese ciclo imparable que es la selva. La vida en la selva sigue siendo implacable, como siempre. Los animales nocturnos, como insectos, serpientes y felinos, continúan con su caza, su búsqueda de alimento, su huida de los peligros que acechan en la oscuridad. La misma naturaleza, que parece tan inmutable y ajena al hombre, sigue con su perpetuo vaivén, sin que ningún ser humano pueda cambiar ni una de sus reglas. La selva se ha tragado la lucha del hombre, su sufrimiento, su resistencia. La tierra ya ha cubierto sus huellas. El viento no lleva su nombre. La anaconda no lo recuerda. Y, por último, el hombre es solo una sombra que se disuelve en el aire espeso de la jungla. En el horizonte, el cielo comienza a clarear, marcando el fin de la noche. Los primeros rayos del sol atraviesan las copas de los árboles, iluminando débilmente el paisaje, que ahora se muestra más tranquilo. El ciclo de la selva sigue adelante, sin ninguna interrupción, sin ninguna pausa para quienes caen. La vida continúa, los árboles siguen creciendo, el río sigue fluyendo, los animales siguen cazando, mientras todo aquello que no pueda resistir el paso de la naturaleza se desvanece sin dejar rastro. El hombre, que había luchado contra lo inevitable, que había intentado desafiar a la serpiente y a la selva, ya no es más que una sombra en el tiempo, una presencia que se ha perdido en la historia del lugar. Quizás en un momento,
su nombre haya tenido alguna importancia, su lucha haya sido relevante, pero la selva no guarda memoria. La selva nunca se detiene para recordar a aquellos que ya no están. Todos los esfuerzos humanos, todas las resistencias, se diluyen con el paso del tiempo, como hojas que caen y se disuelven en la tierra. La selva sigue, como siempre, en su eterna repetición. Este es el ciclo de la naturaleza, el ciclo de la vida y la muerte, que no distingue entre el hombre y el animal, que no hace excepciones. La vida se despliega como un tejido inquebrantable, tejida por la misma mano invisible que teje la muerte. Y mientras la selva respira, mientras la anaconda sigue deslizándose por su cauce, la existencia del hombre ya no tiene lugar en este escenario. La historia de su lucha se desvanece como el eco de un grito que nunca se oyó. Y el fin de su resistencia, el fin de su vida, es simplemente una página más en el libro sin fin de la selva. Este capítulo finaliza la historia con la reflexión sobre el ciclo eterno de la naturaleza, donde la muerte del hombre es solo un instante en una secuencia interminable que continúa más allá de la vida humana. La lucha y resistencia del hombre son efímeras, y la selva sigue su curso, sin recordar ni detenerse por la presencia de los mortales. La idea central es la implacable indiferencia de la naturaleza. Y así concluye nuestra historia de Anaconda de Horacio Quiroga. Si te ha gustado este viaje a través de la selva, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote más audiolibros. Nos vemos en el próximo capítulo.